Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Sound it from the rooftops, writing on the skyline. All the air is gone now. Tell them I was happy and the heart is broken. All my scars are open. Tell them all I got when they impossible, 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 I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. El sonido de la lluvia empezó a retumbar en el lugar. Poco a poco Shido levantó aquella nota que permanecía en el suelo. Al poco tiempo aquellas presencias demoníacas también desaparecieron. Todo fue un plan. ¿Por qué no se dio cuenta? Ir al principio. No entendía qué pasara. Todo fue muy repentino que ni él se percató de las cosas. El cielo se tornó más oscuro, mientras que en el suelo, donde estaba Shido, poco a poco la tierra empezó a temblar. Aquel ambiente tranquilo y armónico del pueblo se vio interrumpido por eso, puesto que el clima de ser una lluvia calmada, parecía más bien una tormenta que se avecinaba. Y todo por un solo hombre, que de impotencia apretaba sus puños con ira y sus dientes se apretaban de la misma manera, para tiempo después sacar el mapa y ver una localización exactamente, donde él creía, el comienzo de su camino, donde esta pesadilla, para él comenzó y al parecer donde todo esto terminaría. El suelo donde estaba dejó de temblar por un momento, y después todo el pueblo sintió lo mismo. Vieron lo que aparentaba ser un cuento ficticio, puesto que la gente estaba incrédula al ver como un ser de aspecto humano estaba volando y de su espalda salían 6 alas. No alcanzaban ver bien quién era o qué era, pero le entró un terror interno al ver cómo aquel ser que parecía humano en sus ojos, unos ojos destellantes brillaban con intensidad, de un tono carmesí que exigía solo una cosa: sangre, o eso pensaron las personas, quienes aterrados por la escena no evitaron dar unos pasos hacia atrás. Pero en un parpadeo se quedaron más atónitos, ya que no estaban aquel ser en las alturas, como si fuera una simple ilusión lo que sus ojos vieron, pero comprendieron que no era así, ya que desde que aquella figura se fue, como si se tratara de un golpe real, las gotas de la lluvia antes fueron apaciguándose suavemente, los truenos también hicieron lo mismo y la luna empezó a asomarse de entre las espesas nubes negras. Pero en el fondo la gente que percibió esa escena y aquella mirada era presagio de un mal augurio. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete y dale like. Personajes, anime y música que aparezcan en el video, todos los derechos a sus respectivos creadores. Lo único que se puede considerar de mi propiedad es la historia. Capítulo 10. Inicio del fin. La brisa fría golpeaba algunos árboles, el césped y el ritmo de las hojas cayendo al piso de pavimento viejo, donde una estructura, al borde del colapso, se alzaba, puesto que aquel edificio parecía estar abandonado. Una vieja finca de la Iglesia Católica era, pero al parecer fue abandonada con el paso del tiempo. En lo que parecía un viejo pueblo se posaba también en pie, pero estaba desolada, o eso pensaban la mayoría, ya que en el interior de la iglesia se encontraban 7 sombras y al parecer esperaban algo, como estar impacientes. ¿Por qué tenemos que hacer esto?, fue la pregunta que rompió el silencio. Se escuchaba algo molesta y sobre todo impaciente, puesto que eran 7 demonios y de los rangos más altos. Aún así, una voz femenina contestó su pregunta rápidamente. Son órdenes de Katsuro, así que no te estés quejando, ya que tu voz me irrita. Le contestó algo molesta, ya que no toleraba la idea de que los 7 demonios estén por cazar a uno, y no solo eso, al ser demonios entre ellos provocaban las mismas discusiones de siempre, como quién era el más fuerte y esas cosas por su orgullo principalmente. No obstante, si era un asunto de temer, ya que un solo ser eliminó a la mayoría de los demonios en el mundo humano.
Mira quién habla, la que es más débil de todos aquí. Solamente porque seas la mano derecha de Katsuro, no significa que nos puedas hablar de esa manera, maldita zorra. Contestó otro demonio burlonamente, entrometiéndose en la conversación. Ciertamente a nadie le agradaba la idea de que una mujer les diera órdenes y sobre todo que sea la mano derecha de Katsuro, era más irritante. Ya cállate, idiota, si él me puso a cargo de 6 basuras como ustedes es por algo, ¿no lo creen? Vociferó la diablesa, cruzándose de brazos, pero si pensó que eso acabaría con aquel comentario estaba tan equivocada. En vez de apaciguar el conflicto, si ese era el objetivo, sucedió lo contrario, ya que los 4 restantes y los 2 anteriores emanaron su energía demoníaca, cosa que alertó a la diablesa. Oigan chicos, ¿y si la matamos y le decimos a Katsuro que fue ese maldito? Propuso uno de los demonios con voz juguetona, y los demás afirmaron suavemente. Total, Katsuro no se encontraba en el lugar o algún otro obstáculo que se interponga, o al menos eso pensaban. Te haré mía, antes de matarte. Afirmó aquel demonio que rompió el silencio momento antes. La diablesa solo se puso en guardia por lo que se avecinaba, mientras empezaba a emanar su energía demoníaca. No obstante, cuando estaban a punto de pelear, se escucharon gritos de dolor y sufrimiento, acompañados de súplicas de que no los mataran, cosa que dejó bastante confundidos a los demonios. Ciertamente no sabían muy bien de dónde provenía. De repente todos los demonios sintieron un escalofrío, y al poco tiempo el clima empezó a empeorar. Ya era como si fuera a caer un diluvio afuera, cosa que no tenía sentido. Un instinto de los demonios fue escapar, como si sus cuerpos se los dijera, pero fueron interrumpidos ya que de golpe se abrieron las puertas del salón principal. Ayuda por favor, es un monstruo. Todos vieron a una persona sangrando de la mano. La diablesa lo reconoció, puesto que tenía entendido que el cazador de demonios protegía a la vida y las personas que contrató era como un plan de emergencia para escapar, pero ese plan fue tirado a la basura ante los ojos atónitos de los demonios. Aquella persona empezó a acercarse a la diablesa. Sin embargo, antes de llegar a su objetivo ante los orbes de los demonios, vieron unos finos hilos metálicos en el rostro del humano, que recorrían la mayoría de su cuerpo, y como si fuera un pedazo de carne, aquella figura humana se cortó en miles de pedazos. Tan sutiles que la sangre del humano salió disparada por todos lados, acto que manchó a los demonios de sangre y veían perplejamente como la carne del humano cayó como si fuera un costal de papas, acto que les dio miedo a los demonios más. Sin embargo, el sonido de los rayos al igual que viento fuerte azotó la puerta principal, cosa que hizo que los demonios levantaran la mirada y por fin lo vieron, al dicho ser proclamado como cazador de demonios, pero su temor fue más grande, al ver que en su mano arrastraba parte de un cuerpo, o eso parecía ya que solo tenía el torso y lo sujetaba del cuello. ¿Dónde está? Fueron las únicas palabras que salieron de Shido. Su ropa manchada de sangre, sus cadenas que por la poca luz que había podían notarse pedazos de carne, y no solo eso, puesto que su cara estaba manchada del mismo líquido, su cabellera castaña deslizaba aquel líquido rojizo, que goteaba al piso del lugar. Los demonios dieron un par de pasos hacia atrás, ya que de cierta manera su imagen daba miedo así, pero lo que realmente les alarmaba eran ese par de 6 alas en su espalda, y su energía era más negativa que las de ellos. Ese, si te refieres a la humana, esa perra la está haciendo suya el señor Katsuro. Uno de los demonios vociferó firme mientras su cuerpo no dejaba de temblar más. Sin embargo, la mirada carmesí de Shido miraba fijamente a aquel demonio que habló sin decir nada. Así que te haremos el favor, para que la veas en el otro mundo. No terminó de hablar, ya que en un momento como si fuera un parpadeo, desapareció de la vista de todos y solo después se escuchaba como algo vomitaba. Los 6 demonios restantes voltearon a ver qué fue lo que sucedió, topándose con una escena más tétrica que la anterior. El demonio que había hablado, estaba siendo atravesado por una mano teniéndolo alzado. Shido estaba detrás de él, pero al mismo tiempo el chorro de sangre le cayó en la cara y su mano, con la que atravesó al demonio parecía sostener algo que se movía, era el corazón del demonio que sin remordimiento lo aplastó, manchando a los demás en el acto. Los mataré a todos.
Fue lo único que se escuchó, en aquel espacio oscuro mientras tiraba con fuerza al demonio muerto y miraba a los restantes con esa fría mirada, tan intensa que emitía dos sentimientos muy claros, odio y sangre. Los segundos parecían eternos, el goteo insistente de la sangre era el sonido del salón y afuera del salón, la tormenta empezaba a empeorar a cada segundo, nadie tomaba la iniciativa, los demonios solo se pusieron en guardia al igual que la diablesa, era su instinto, en el interior a decir verdad estaban muertos de miedo. Shido al ver que nadie se movía, empezó a moverse paso a paso de forma lenta y tranquila, como si iba a hacer nada solo que esos ojos, tan fríos, tan tranquilos y sobre todo esa determinación que se veía en ellos, era algo inquietante. Al compás de un relámpago deslumbró el lugar, y así como la luz apareció y se fue, Shido nuevamente desapareció, ante los ojos atónitos de los demonios. En unos cuantos segundos, un golpe se escuchó y una pared del lugar se destruyó, el demonio que permanecía hasta atrás del todo fue el que recibió el golpe, tal fuerza fue lo suficiente para dejarlo inconsciente con el primer ataque. ¡Maldito! Fue el grito de uno de los demonios, quien sin pensarlo atacó a Shido, con una fuerza sobrehumana intentó acertar un golpe en la cara de Shido, quien dio en su objetivo incrustando aquel golpe en la mejilla, pero grande fue su sorpresa ya que, ni lo movió un centímetro del lugar, pero sobre todo el sonido que algo se quebró sonó y el grito no se hizo esperar, puesto que la mano del demonio fue la que se quebró y unos cuantos milisegundos, el brazo de Shido ahora fue el que conectó un solo golpe. Pero tal fue la fuerza demostrada que hizo que la cabeza del demonio explotara al instante, dejando una escena más tétrica que la anterior, los pedazos de carne y hueso ahora se esparcían por el suelo del complejo. Van dos. Susurro dejando en claro que aún no se iba a detener y por instinto un miedo profundo se incrustó en los demás demonios, por el simple hecho de que ya había acabado con 3 de ellos con un solo golpe. Por no decir la mayoría, 3 de los demonios, quisieron escapar sin embargo ya era demasiado tarde para eso. No sean cobardes y quédense. Fue la voz de la diablesa quien no se movió del lugar más, sin embargo, era porque sus piernas y alas no respondía por el miedo al ser la más débil, pero Shido no iba a dejar escapar a nadie, ya que al ver cómo los 3 demonios se dirigían a la puerta creyendo en su libertad estaba asegurada, unas cadenas aparecieron encima de la puerta impidiendo su escape y al hacerlo, la poca luz que existía en el salón se apagó y solo se escuchaban las respiraciones agitadas de los demonios. Morirán todos de una vez. Todos miraron aquellos orbes carmesíes que solo era la única fuente de luz y al cerrarlos, estaban en completa oscuridad. Qué extraño que los demonios, siendo criaturas de la oscuridad tengan miedo. Fue la voz de Shido, quien solo abrió aquellos carmesí y solo se veían como se movían un destello rojo que observaban fijamente, solo demonios intentaron atacar, ya que vieron que no tenía escapatoria más, sin embargo, la diablesa no se movió por el miedo que sentía al ver cómo aquel destello rojizo se movía de un lado a otro, la aterraban. Pero lo raro es que no se escuchaba un sonido de golpe o gritos incesantes pidiendo misericordia, era extraño para la diablesa quien ante aquel silencio y la lluvia de afuera o es lo que creía, ya que en su cuerpo se sentía mojado y un goteo de algo golpeaba su cuerpo. Al dar un par de pasos hacia atrás, y su espalda choca con algo, la diablesa pensó que era una pared y al momento de voltear, tratando de sujetar la pared, sintió un algo de ropa pues la oscuridad aún era presente, al levantar la mirada y ver la dichosa pared, vio esos mismos ojos destellantes carmesí mirándola fijamente. Eres la única. Fue la voz de Shido, la que resonó en el lugar, y poco a poco la luz fue regresando ya que las cadenas al igual que aquel destello rojo, invocaron unas suaves llamas carmesí dejando ver el panorama del salón, los ojos de la diablesa se horrorizaron y de inmediato dio pasos hacia atrás un intento de alejarse de él, pero se resbaló al parecer por el líquido rojizo que ahora adornaban el salón.
No solo eso, pues pedazos de carne y órganos también adornaban el lugar, además de las cabezas de sus ex compañeros. Los ojos de la diablesa estaban desbordando lágrimas del terror y del horror, quien al no aguantar más vomito por aquella escena tan cruda. De repente unas pisadas interrumpieron su llanto y su desagrado, pues que aquel sentimiento fue reemplazado por terror absoluto, al ver al cazador de demonios enfrente de ella, quien sujetó su cuello con firmeza y la levantó del suelo apretando su garganta. ¿Dónde está? Nuevamente preguntó Shido, con tranquilidad, pero era demasiado aterrador aún así, para la diablesa, quien al ser aprisionada de su garganta, no podía responder bien y solo pataleaba suavemente intentando liberarse. No sé. Con dificultad habló, pues la falta de oxígeno y el agarre de Shido la estaban haciendo sucumbir. Al fin de todo, su señor Katsuro tenía razón, todos iban a morir de una forma cruel por este ser que tenía enfrente. La diablesa fue sincera y poco a poco perdió las ganas de pelear. Su pataleo se hizo al igual por su intento de soltarse al ver que no tenía escapatoria y solo está esperando su destino en manos del cazador de demonios. Lo siento, dijo por última vez, y sus ojos poco a poco se fueron cerrando. Shido intuyó que ya había aceptado su destino al ver que ya no seguía forcejeando. Qué cruel era el destino, ¿no? Una diablesa que nunca quiso participar en esto, iba a morir por las manos del hermano de Katsuro, o eso aclamaba el destino de esta bella diablesa. ¿Tu nombre?, indagó Shido, cesando un poco su fuerza para poderla escuchar. La diablesa, algo confundida por esa pregunta, simplemente contestó: Anaku. Shido afirmó con la cabeza y lentamente creó una estaca de luz en sus dedos, mientras señalaba su corazón con firmeza. Ve al cielo. Al decirlo, la diablesa entendió lo que hacía, le daría una segunda oportunidad por lo que veía y tener una vida tranquila, pero antes de continuar y sobre todo antes de clavar aquella estaca de luz, algo sucedió. Katsuro. De pronto la pared a la espalda de la diablesa llamada Anaku se destruye, dejando pasar algo más de luz a aquella vieja iglesia, mientras que el sonido del destrozo resonó en las paredes restantes, y al mismo momento en que sucedió ese destrozo, una sombra se dirigió velozmente hacia Shido, cortando la mano con el que sostenía a la diablesa para después empujarlo hacia atrás con el impacto de un golpe en su pecho. Por los destrozos ocasionados se levantó una pequeña polvareda, que al pasar se dio a notar al responsable. Era el mismo Katsuro quien quitaba del cuello de la diablesa la mano cortada de Shido para después lanzarlo a un lado. Sigues con vida, lo que esperaba de mi mano derecha, aunque esperaba a algunos más con vida, supongo que lo provocaron más, aún así cumplieron su papel como distracción. En fin, lo hiciste bien, mi pequeña criatura. Le da unas pequeñas palmaditas en la cabeza, posteriormente toca con su dedo índice la frente de esta haciéndola caer inconsciente, pues por su expresión podía ver que estaba aterrorizada y así al menos le daría algo de descanso mental. Finalmente la convierte en oscuridad que absorbe en su cuerpo para así protegerla. Vaya qué escenario, trataste demasiado bien a esos demonios, dijo entre una leve sonrisa observando el desastre que había en lugar. En cualquier caso, ya estoy aquí, o mejor dicho, estamos. Su cuerpo genera una onda expansiva de oscuridad en un gran área, destruyendo todo lo que queda de la vieja iglesia, dejando solo escombros, pero así se logra ver mejor todo, pues detrás suyo estaba posicionado un gran ejército de un aproximado de 1000 guerreros, conformado por guerreros élite de Lucifer y el ángel de la muerte. Se supone que también deberían estar 500 ángeles, sin embargo Katsuro se quedó con ellos, más específicamente con sus almas para fortalecerse, y más arriba a la distancia también estaban presentes el mismo Lucifer, el ángel de la muerte y Michael. Ante el sonido de la lluvia insistente en los escombros, escuchaba suavemente que poco a poco se movían y por fin salió, con calma debajo de los escombros, mirando a Katsuro con atención, fijamente sin despegar su mirada de él. Le daba igual las demás presencias, solo estaba fijo su objetivo, quien era Katsuro.
Poco a poco se vio como una extraña masa negra se extendió del brazo amputado y volvió a conectarse con su cuerpo, y después prestó atención a los entes y demonios. No solo eso, sentía que nuevamente las energías de ángeles también estaban, pero dentro de Katsuro. Otra vez. Susurró suavemente refiriéndose a la misma situación que comenzó todo esto, el primer día que inició todo esto. Al parecer por fin todo iba a terminar. Poco a poco el ruido de los escombros se hizo presente de nuevo, la causa fueron las cadenas que también emergieron del suelo y rodearon a Shido en llamaradas rojizas y azuladas mientras tomaba a paso firme al parecer la última pelea de su vida. Van a morir de nuevo, malditos. Fue la voz ya fastidiada de Shido, quien empezó a agarrar velocidad suavemente sacando sus 6 alas, y poco a poco los mismos ejércitos de demonios y entes hicieron lo mismo, y solo Katsuro, Michael, el ángel de la muerte y Lucifer, se quedando estáticos como simples espectadores. La guerra interminable de uno solo guerrero, también conocido como el protector de la humanidad entre los mortales y temido por los demonios como el cazador de demonios, el nombre del guerrero, Shido Akudama. Bueno, gente de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor comparte y suscríbete al canal, además de darle un like. Sin más que decir, se despide su amigo Shido Akudama.